Hola chicos, bienvenidos a un nuevo formato que estamos intentando de Anigame Squad Podcast. Yo soy Carlos y aquí mis compañeros presentándose como siempre. Yo soy Hugo. y Vato, por favor, TikTok. Sí. ¿Qué? Perdón, estaba muy ocupado pensando en algo. ¿Te presentas? Sí, hola. Soy Guille y vengo aquí a perder el tiempo. Perfecto, como todos Como nosotros. todos aquí. Excelente. Pues como les estábamos diciendo, vamos a probar un formato nuevo, aquí algo un poquito más sencillo, rápido, sintetizado, de calidad. ¿Calidad? Sí, quality. Lo primero, el primer tema que queremos manejar con esto es algo bastante interesante que ya saben ustedes. Vamos a hablar de juegos de terror. Sí, ¿no? De juegos de terror. Sí. Ok. Yo la verdad yo no sé mucho del tema. Entonces aquí mi compañero, el experto, Hugo, va a ser así como que el que nos mantenga entretenidos con esto. De hecho, les iba a preguntar primero a ustedes dos si alguno ha jugado un juego de terror en específico. Sí. Yo sí, muchos. Pero Sí, tú bastantitos, pero yo soy bien miedoso, entonces es como que no los termino, solo los juego. A ver, ¿cuáles? Yo tampoco he terminado alguno. Bueno, los que se me vienen a la cabeza ahorita son los Resident Evil, el 2, el 3 y un poquito el 4. ¿No los terminaste ninguno? Nah, esos... ¿Ninguno de los 4? No. Ni siquiera el Ni el 4. 4. No, güey. ¿Es en serio? Sí. Pero ese... Es Bueno, el más ligerito de todos. De hecho, sí. El 4 lo que pasa es que no era mío, era prestado. Entonces por eso era como que no lo terminé. El 2 y el 3 eran de mi hermano. Entonces llegaba un punto donde yo los jugaba y decía de que, no, ya no puedo, soy culillo, toma, termínatelo tú. y él los jugaba y yo me quedaba viendo cómo los jugaba. son los que se me vienen más a la cabeza en ¿Nada cuanto a más eso. esos? Bueno, esos por la parte de Resident, también los Silent Hill, el primero y el segundo. Ajá. El primero no me lo acabé, de nuevo soy culo. El Sí. segundo me forcé a terminarlo, güey. Yo no he jugado ninguno de los Silent. El primero, pero tampoco lo acabé. Están chidos, güey, porque ese sí es terror. Cabrón. El terror el que me De gusta. que no quiero estar aquí, ya quiero acabar. Sí, güey. Sí, yo también. Este está chido. ¿Qué otro? El Five Nights at Freddy's, el primero. Ya todos los demás los vi en YouTube. En YouTube. Ajá. Claro. Y pues ya son los que más se me vienen a la cabeza. Y Doki Doki, pero pues, No lo terminaste tampoco. no lo he terminado. Lo voy a volver a agarrar. Te vamos a obligar a jugar. Sí. Te vamos a sentar con los brazos en el control y con los ojos así abiertos con la naranja mecánica. Sí, como la naranja mecánica. No, por favor, no. ¿Tu Guillo? Yo, bueno, igual Resident Evil, pero yo sí los acabé. Ajá. He jugado el primero, el 2, el 3, el 4 y el Code Verónica. El Code Verónica no lo acabé, pero no por culo, sino porque simplemente me dio hueva. Ajá. El Silent Hill 1 tampoco lo acabé. Ajá. Ese fue porque hubo pedos, nada más voy a dejarlo así. Okay. Pero sí ya avancé tantillo, llegué a la segunda parte donde está el hospital y luego ya lo dejé, pero estaba chido, me gustó bastante. Perfecto. Los otros no los he jugado porque nunca he tenido un PlayStation, así que, o sea, un PlayStation 2, nunca he tenido un PlayStation 2, entonces vale que eso. Ajá. Hay que conseguir uno. Sí, vamos a ver si conseguimos uno. Ok, Hay muchos y juegos juegos que de terror, aparte de eso, pues juego muchos juegos que parecen, que tienen elementos de terror. ¿Cómo cuál? A ver, ¿cuál primero que se me viene a la mente? Supongo que el Luigi's Mansion es un juego de terror. Pues, es que tiene una atmósfera muy de terror en realidad. Pues es incómoda. Para la violencia. No es violento. Violencia, entre comillas, animada que tiene el juego. Es que no es violento. No, pero sí es incómodo. Pues, Hay juegos como Undertale que también son bastante incómodos en algunas partes. Pero eso no es de terror. Pero es incómodo porque hay momentos de cuando quiebras la cuarta pared y dices, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? O sea, te sientes incómodo. No es tanto terror como el Doki Doki que hace eso, pero a la 10ª potencia. Ajá. Y te cagas en los pantalones que no sabes qué va a pasar. Pero en cuanto al terror, no he jugado muchos juegos. Empecé a jugar el Dead Space, pero no lo seguí. Y
No sé, me llamó la atención el Eternal Darkness que estaba en GameCube, que salió de lanzamiento. Nunca lo pude jugar, pero siempre me llamó la atención. Pues bueno, ahí vemos si lo podemos conseguir. Supongo que me da más juegos de suspenso, juegos con una atmósfera tétrica como los de Metroid, que no son de terror, pero sí se hacen sentir incómodo. O los Castlevania. Y es que esa es la diferencia, o sea, entre que sea un juego de terror y que sea un juego de suspenso, pero pues yo no sé mucho del tema. Bueno, ya con lo que dijeron puedo dar un poquito más pie a lo que es exactamente esto, porque los juegos de terror son de nicho, son un mercado muy pequeño. Ajá. Porque se dan cuenta casi no se estrenan muchos así por año de que se anuncien de forma grande. No. Y es porque hay dos tipos de juegos de terror. Y están los juegos que tienen la temática de terror, pero no son de terror. Por ejemplo, Luigi's Mansion, tú lo mencionaste. Te da una atmósfera tétrica porque tiene, ¿cómo se dice? Los elementos de terror, pero no es en sí un juego completamente de terror. Me recuerda un poquito al Resident Evil porque tiene la forma en que mueve Luigi es muy limitada, la forma en que atacas también es muy limitada. O sea, tienes que apuntar con la lámpara y luego tienes que succionar y tienes que usar las dos palancas y técnicamente tiene control de tanque a veces. Entonces de que como que sí te hace sentir. Y también el Castlevania, de que también el Castlevania los controles están muy limitados y también te hace sentir más incómodo. Sí, y de hecho esa es una de las características de los juegos de terror, las limitaciones que tienes hacia el jugador. Pero en sí si lo comparas con algo como Silent Hill, pues ¿qué te da más terror? Silent Hill da más miedo y de hecho no es tan limitado. Es más que nada la atmósfera en Silent Hill. Sí, y bueno, a lo que quiero llegar están esos juegos que tienen temática de terror y están los juegos que son de terror, pero que están divididos entre puro jumpscare, como Five Nights at Freddy, y que de verdad sí te crean toda la atmósfera de terror y no quieres seguir jugando de repente como el Doki Doki. O sea, coloquialmente hablando son los que te prenden el cerillo en la cola y de que ay no mames, esto te hace apretar el esfínter bien duro. ¿Cuáles? Pues sí, ¿no? Como el Doki Doki. El Doki Doki se me hace que ya, una vez que le agarro la onda ya se me hace emocionante seguirlo, pero eso es cosa mía. O como Silent Hill, o sea, Silent Hill es uno que sí te hace decir de que no quieres estar aquí. Estás en una atmósfera. Es que primero te pone el lugar todo bonito y luego luego pasa de que se pone todo feo y tétrico y sangriento y asqueroso y dices, ay güey, no quiero estar aquí. Y luego nada más estás con la lamparita y te salen unos monitos de la nada y cosas así. Sí. O las enfermeras sexys, que no tan sexys. Muchas cosas del Pero más que nada es por lo mismo de la atmósfera y por el hecho de que los videojuegos, a diferencia de las películas y los libros, los cómics, ponen al jugador dentro del protagonista, como quien dice. Hacen que ¿viste te vayas las películas poniendo... de Silent Hill? Sí. No las he visto yo. ¿Qué tal están? No son lo que te podrías esperar del juego, o sea, porque no, obviamente no es lo mismo, pero para lo que son están chidas, güey. O sea, no respeta mucho la lógica del juego, pero está por ejemplo, está chida, porque güey. yo estaba pensando en Resident Evil y las de películas de Resident Evil no me gustan para nada, son más acción que... No me gustan nada, güey. Es como si fuera Resident 5 para arriba. Es porque que es más yo siento disparar. que el miedo de Resident Evil viene también del hecho de que todo lo que estás limitado en munición y recuperación y luego grabar el juego también está limitado. De hecho. O sea, viene mucho de pensar. Es lo que a mí me gusta de los primeros Resident Evil, que tienes que pensar en cómo lo voy a hacer para poder, tengo que llegar hasta allá, solo tengo 3 balas, ¿cuántos zombies puedo usarle esas balas? Sí, y es que eso es a lo que me refiero cuando te digo que esa es la magia de los videojuegos de terror, güey, que te limitan de cierta manera te limitan el gameplay, porque hasta si ves los ángulos de la cámara no son ángulos muy no son cómodos, te obligan a ver desde cierta perspectiva de fuerzas. Sí, y por ejemplo cambia el ángulo y sale un zombie ahí cabrón y ¡ay cabrón! Sí, o sea, tienes y es un jumpscare que tú controlas, no es un jumpscare que sale de la nada a veces. Sí. Hay jumpscares que sí, por ejemplo, cuando entran los perros por la ventana o cosas así. Pero como te digo, es también el ángulo cuando te muestra los pasillos y te muestra una esquina para dar vuelta. Ajá. No solo te crea la expectativa de que hay dando la vuelta, porque no sé qué hay dando la vuelta, no hay manera de saberlo hasta que llegue allá. Y es donde vienen los jumpscares que tú dices. La presión de decir de que realmente quiero ir ahí, o sea, sé que tengo que hacerlo, pero quiero hacerlo, güey. O sea,
Sí, yo sé. Eso Es era que mucho tengo de lo que a mí avanzar me el juego. limitaba, güey. O sea, porque digo, yo decía de que no, o sea, yo estoy consciente de que si yo viviera en una película de terror, güey, bueno, un juego de terror, yo moriría a los 5 minutos, güey. Porque Serías ese tipo de que no, vamos a morir. Luego sale un monstruo tras de él y se lo come. sí, no, tampoco tan patético, pero sí, más o menos algo así, güey. O sea, Ay, güey. yo estoy consciente de eso, estoy consciente Yo no de mi sé qué limitación, pasaría. güey. Yo cuando estoy en una situación de peligro entro en modo supervivencia y hago lo que sea para sobrevivir. Ah, sí, digo, Mi mente se aclara y no pienso en otra cosa más que cómo le hago para salir de aquí. entra en ultra instinto, güey. O sea, yo así soy. O sea, obviamente puedo fallar. Hasta ahora no lo he hecho porque sigo vivo, pero cuando llega a esas situaciones casi siempre pienso de esa manera. No entro en pánico, o sea, supongo que es lo que quiero decir. No sé, ¿qué quieres agregar ahorita al respecto? O sea, Pues, digo, más que nada, o sea, yo esa es una de las cosas que me referían en los juegos de terror, que te hacen sentir la tensión, la desesperación, el drama de querer escapar de un lugar donde no sabes si lo vas a... y es que tú eres el que más le entra a esa clase de juegos, ¿no? Sí, O sea, es que, bueno, como muchos ya sabrán, he mencionado Dead Space constantemente, y de hecho Dead Space es una buena manera de mostrar cómo es un juego de terror y cómo evoluciona un juego con temática de terror, porque el 3 es más acción. Es que como dices tú, o sea, los juegos de terror tienden a ser muy de nicho, entonces como que por el hecho de querer vender a lo mejor los convierten en más de Sí. acción. Como lo pasó a Resident Evil, Sí, de hecho. y al Silent Hill lo convirtieron en porno. Pero si te das cuenta, bueno, es que lo de Silent Hill está justificado de cierta manera, porque pues todos los monstruos son proyecciones de la psique del vato que esté ahí, pero los Resident Evil volvieron a ser de terror con el 7 y sí, con el remake 7, del 2, güey. El 7 da un chorro de miedo, güey. Y es todo lo que era lo que todo el mundo pedía, güey. Si yo quisiera ponerme a pensar de que qué franquicias nuevas hay ahorita de terror, o sea, nuevas. Y que no sean indies. Nuevas casi nada. Casi No hay ninguna, nada, güey. ¿verdad? Es que sí, es un mercado muy reservado, güey, o sea, Es que el problema Days es Gone, güey, es un ejemplo, pero no es tanto de terror, es más de supervivencia mezclado Sí, con o sea, acción, podrías con decir- ciertos podrías Es elementos. que decir el que el Dark problema, Souls, el problema está en el ¿cómo se plot, dice? En la palabra franquicia, güey. O sea, cuando tú piensas en una franquicia, tú esperas que sea Bueno. una serie continua. Bueno, ponle tú juegos, pero Sí. que no sean indies. Sí, o sea, pero Modernos, es que nuevos. modernos nuevos casi ninguno. No hay, ¿verdad? Es que No. casi no, porque siento que... Es que a lo mejor los juegos de terror salían más que nada por las limitaciones del medio. Y es que ese era todo Y el era, asunto. es que, bueno, voy a Silent compararlo Hill- un poquito con... Silent Hill es así, güey, como se presenta en el primer juego por las mismas limitaciones. Sí, de la hecho cuando salió el consola, güey. remake dicen que estuvo horrible porque lo quisieron hacer HD y Sí. quitaron muchas de las cosas que lo hacía especial. Sí, o sea. Yo no lo he jugado, pero sí puedo imaginar como... Porque sí jugué el primero. entonces- El mismo asunto de la niebla, güey, era algo que Era, tuvieron que... era limitación gráfica porque no Ajá. podían Sí. renderear todo tan rápido. Exactamente, ya Y una también vez cuando la lámpara pues también hace que rendere las cosas más despacio. ya una vez que mejoras entre comillas esos elementos es como que este ya no está tan Sí, porque de le quitas miedo. el miedo a lo desconocido, güey. Ajá. Sí. Porque es uno de los Sí, es uno pilares los de los juegos De de hecho, terror. quería ponerme a comparar un poquito con el cine porque los juegos de terror, como les dije, empezaron con limitaciones del medio. Y el cine también venía... El cine de terror es súper barato de hacer. Sí. O sea, ya ves los de... Evil Dead. Bueno, ese no es tan barato, pero por ejemplo... No, pero por ejemplo comparándolo con Actividad Paranormal. el por género de ejemplo, found footage, ajá, es exactamente. súper barato, de que te mamaste. Lo puedes hacer con menos de $1,000,000. Y hasta con menos Hasta- de los sí, miles. puedes hacer... No. Digo, con no. menos de los cientos de miles. Sí, o sea, puedes hacerlo con unos... Ponle tú unos 60, $70,000. Ajá. Sale chido. Y te Y- deja un chingo de ganancias, o sea. Sí, o sea, no es difícil hacer una película de terror. O sea, es muy... O sea, no es difícil en el sentido de económicamente. O sea, es difícil en el sentido de talento como escribirla y cinematografía. Vamos a Pero hacer una. económicamente... Vamos a hacer una. Yo hice una para una clase. Pues vamos a hacer Estuvo otra. bien estúpida, pero funciona. Pero tuvimos que rentar un Dente cuarto y maquillaje. Entonces, sí, o sea, no es difícil. O sea, el cine de terror es súper sencillo de hacer. La leyenda comparado, de la mano pachona. comparado con el cine de acción, por ejemplo, que es súper sí. caro. Ajá. Es que son todas las explosiones, güey. Sí, sí, sí. Michael Bay, güey. Michael Bay y todo. Se esos orgasmea güeyes. con cada explosión. O sea, el cine de acción es súper caro casi siempre. El cine
de fantasía es más caro. Sí. El cine de ciencia ficción es mucho más caro. O sea, cada vez crece más. O sea, el cine de drama y el cine de terror son los más baratos. Sí. Y son los que más y depende dejan, de la historia, manera. claro, también. O sea, si quieres hacer efectos especiales y súper cabrones para tu película de terror, o sea, te va a costar mucho más dinero. Sí. Pero me refiero a eso, es la limitación de los medios. Y antes no había mucho dinero para efectos especiales. Entonces el cine de terror atraía a mucha gente y no costaba mucho dinero, entonces vendía. Y pues, sigue vendiendo. Sí, o sea, de hecho, una de las razones por las cuales tanto juegos como cine en lo que es terror venden es por la descarga de adrenalina que te da después del susto. Porque, seamos honestos, si estuviéramos en una situación como esa, no tendríamos una descarga de adrenalina tan bonita. Tendría una descarga, pero de otra cosa, güey. Y como estás viendo una película o jugando y sabes que estás a salvo en la habitación de tu casa sin que haya problemas, pues obviamente te tranquilizas después del susto. Cosa, güey, creo que es por eso que el Doki Doki daba tanto miedo. Porque el Doki Doki, el terror que viene es que pierdes el control sobre tu máquina. O sea, no tienes el control de nada. O sea, Carlos creo que se friqueó. No sé si o sea, ¿qué tipo de terror esperabas tú que saliera el Doki Doki? Yo no esperaba terror, güey. ¿Cómo no? Todo el mundo está hablando de ese juego porque era de terror. Ahí viene la etiqueta, güey. O sea, sí me llamó la atención que decía ahí de que este juego no es apto para básicamente gente cardíaca. Y yo decía, ¿por qué? O sea, esto es bien cute, esto es bien kawaii. Pero güey, todo el mundo está hablando de eso porque era de terror. Cuando pasó... Entonces, ¿cómo lo empezaste a jugar? Pues me gustan las novelas visuales, güey. Entonces lo descargaste. Eras literal la persona a la que iba a dirigir a esto. Una persona que quería una novela visual y no, eres un pendejo. Sí, o sea. Porque en realidad el Doki Doki es una crítica a las novelas visuales. Y cuando empieza a verse así los elementos esos de que, no, que cuando vas a hacer tú los poemas o cuando te empiezan a pasar los poemas y todo eso. Y que empiezas a ver el patrón de que, ok, esto ya está raro. Pues ahí sí ya como que se te prenden un poquito las luces rojas, güey. Cuando pasa lo que todo el mundo sabe, si no han jugado el juego, jueguenlo, está chido hasta donde... Spoilers de Doki Doki Literature Club, que ya pasó más de un año. Se muere al principio la que te incita a meterte al club, o sea... pero se muere de una manera violentamente visual, no sé cuál sea la palabra. ¿Podemos decirlo? ¿O no quieres, por qué no quieres decirlo? No, pues porque puede que haya gente ahí que no le guste la palabra. O que no lo haya jugado todavía, güey. Bueno, está bien. Ya a partir de ahí fue así como que, ok, esto ya está raro. Y cuando empiezas a ver cosas, o sea, es que en realidad el Doki Doki es una crítica a las novelas visuales, güey. Y es que a la obsesión con las waifus. Y es que ¿qué es lo que se te mueve? Aparte de que si empiezas a jugar con los archivos del juego, entiendo que pasan... Es que te obliga el cosas, juego a jugar, ¿no? entre los archivos. Es que no, pero si juegas con los archivos antes de tiempo, se supone. Depende de qué archivos. Algunos nada más se te va a cargar el juego porque pues no mames, no agarras eso si no sabes. Claro, pues sí. No le muevas si no puedes. Exacto. Si no estás capacitado para. Sí, exacto. Sí. Pero hay formas en que los archivos interactúan con la historia, pero depende de qué archivos muevas, qué folders. Por ejemplo, el de que los ojos que se empezaban a mover de una manera rara, o sea... Sí, pero es que te digo, es que las novelas visuales, es que Doki Doki es una crítica a las novelas visuales. Ajá. Es una crítica a la gente que de alguna manera tiene la intención de meterse ahí para conquistar waifus. Digo, a mí esa no era mi intención, simplemente era así como que, pues esto está chido, se ve ligero. Güey, al chile estaba bien aburrido, no sé cómo te puede gustar. Pues de vez en cuando me gusta apagar mi cerebro, güey, o sea. Güey, al chile está bien. Si yo no sabía que iba a pasar algo interesante después, yo no me hubiera metido a jugar eso. Creo que Carlos lo asustó más que nada por la anticipación, güey, de que él esperaba una cosa y de repente ándale. Otra cosa. Sí, ándale, perdónenme tantito. Pero sí, es una de las cosas. Sí, pero eso es lo que da miedo. O sea, por ejemplo, ese juego lo que da miedo es que te hace perder el control del juego en sí. O sea, yo ya no estoy jugando el juego juega contigo. Sí. Sí. Y no es algo pierdes que el save file, las cosas ya no son como son. Abres el juego y de repente te sale otra cosa. O sea, ya no estás controlando el juego. O sea, el juego está controlando todo. La computadora. Sí. Bueno. Sí, cosas técnicamente. O sea, es lo raro, o sea, es lo que es interesante para mí del Doki Doki.
Sí. Bueno, pues... Siento que muchos juegos de terror son muy meta, de esos, o sea, son juegos meta. Es que... perdón, es que siento yo que ahorita se ha perdido la cuestión del miedo, o sea, ya no le temes a nada realmente, Yo creo que le temes a lo que no entiendes, güey. ¿Crees que el Doki Doki también sea por el hecho de que hay muchas películas, por ejemplo, películas como Unfriended y cosas así? Pues es que mira, independiente de que hablan sobre nuestro uso de la tecnología. El Doki Doki es sobre las computadoras y estamos tan obsesionados con las computadoras que... Es que llega un punto en el que piensas en algo... volvemos a lo mismo, o sea, ya no le temes a nada realmente, o sea, le temes a lo que no puedes controlar, o sea, ¿qué es lo que pasa? Sí hay cosas de miedo últimamente, o sea, ves te digo, o sea, si eso está dirigido a los otakus y cosas es que así. El miedo tienes que saber cómo generarlo, porque no es algo que venga día gratis. Es subjetivo muchas veces. Muchos de los juegos de terror últimamente que te hacen sentir terror es por el jumpscare, güey, pero eso es más que nada por la sorpresa. Sí, de que sale de la nada y sí, pero y en el momento que pasa el jumpscare se te pasa el miedo. Pero si sabes generar el terror, tienes que saber cómo jugar con la iluminación en un juego, cómo hacer que el jugador se sienta solo, que se sienta indefenso. Sí, que se sienta indefenso, que se siente que perdió el control del juego, o que nunca lo tuvo. Yo siento que en realidad el terror viene de ahí, de que no tienes que te enfrentas con una situación en la que no eres capaz de controlar. Sí. Todo el terror viene de ese fundamento. Pues o sea, en general, o sea, la gente le dice, "Oh, es que a mí me da mucho miedo morirme", pues no lo controlas cuando vas a morir a veces, te me da mucho miedo que le pase algo a la gente, o sea, a veces no tienes el poder de hacer que tus seres queridos estén bien y eso te da miedo. O a veces te dan miedo los fantasmas, pues no entiendes a los fantasmas, no entiendes cómo funcionan y por eso te asustan. De hecho o sea, todo viene del hecho de que haya de terror a lo que no puedes controlar. Sí, porque pues como una vez más es el miedo a lo desconocido. Sí, es el miedo, o sea, cuando no conoces algo no sabes cómo enfrentarlo y una vez que ya lo entiendes sabes cómo manejarlo y ya no te da tanto miedo. Sí, pues bueno, ahorita estamos mezclando así cosas de juegos y cosas de películas y siento que igual y si quieren lo dejamos para la próxima ocasión, que hablemos ya más detalladamente de películas. Quisiera preguntarle una cosa a uno más. ¿Cómo harías un juego de terror tú? Ahorita, en esta edad moderna. Tendría que hacer un juego donde genere la atmósfera para empezar, como dije, iluminación, darle poca visibilidad al jugador, limitar sus controles, o sea, desde inventario y la madre, como lo hacía Resident. ¿Quieres que, bueno, sigue? O sea, igual, miedo a lo desconocido, a lo natural, a lo no natural, como quien dice. Cosas y jugar con la expectativa del jugador. Sí, bueno, ese último punto sí muy fuerte. Es que, como te digo, últimamente siento que los juegos tratan de pegarle al miedo que sentimos de hoy en día. Y siento que, como hay muchas películas y juegos sobre nuestra obsesión con la tecnología, porque estamos todo el día en los teléfonos y en la computadora, hay juegos que sí te hacían perder el control de que, ya no puedo. Por ejemplo, un juego móvil en el que de repente el juego empiezas a jugarlo y de repente ya no lo puedes usar, o te empieza a salir de que, no sé, algo muy mamón de que gastaste 5,000 pesos de la tarjeta y luego de que, ¿qué pedo? ¿A qué horas? Pinche juego. O sea, te daría un chingo de miedo, pero sería muy mamón. No, la verga, no mames. Eso sí está pinche denso. Voy a pensar, estaría chido un juego así muy interactivo. sádico, güey, pero el problema es que generarías problemas fuera de él. Éticamente no está bien. No, pero digo que eso lo hagas de una manera así como que se vea muy real. Muy por ejemplo, real, cuando el Eternal Darkness que salía que te borraba el save file y cosas así. Ajá, güey, o sea, cositas así. O sea, no necesariamente, obviamente, de que hagas programas que el juego se meta a gastar dinero a lo pendejo. O sea, no que lo gaste, que parezca que lo gastó. Ajá, pero el problema es que éticamente puede que haya problemas ahí, porque en realidad el dinero no es lo mismo que un save file. No, pero cuando haces bien la distinción de que, o sea, sí, ya cuando lo aclaras de que sí, que
resultó que no, que era un pop-up falso o algo así, pues no Sí, sé. pero hay gente que no, si eso llegara a un No, mainstream, eso sería como quiera, sería ilegal porque tendrías sí, que saber tendría- de qué banco es. sería ilegal técnicamente. Crear todo Habría problemas, banner pero para- es un ejemplo, o sea, no digo que hagan eso, pero yo diría de que sería bueno tratar de Si lo hacen, no lo escucharon aquí. atacar los miedos de la sociedad moderna, o sea, no tratar de hacer necesariamente terror clásico, Ajá. pero tratar de asociar algo con otra. Por ejemplo, como te digo, el Doki Doki se me hace el excelente ejemplo porque nos habla de la obsesión de los otakus y las waifus, de que sí, todos son mías y todas las waifus son aquí y allá. Y al final el juego te castiga por querer andar cogiéndote con monos virtuales. Ok. Sí, ¿Qué? o sea, el juego en realidad es de que qué importa lo que haga yo en un juego, si es solo un juego, vale queso, o sea, de que no me importa lastimar a estas chicas, mientras yo me estoy divirtiendo, porque es un juego y chinga su madre, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces, ya esa era la pregunta que querías hacer. Sí, quería ver cómo él imaginaría un juego moderno de terror. Bueno, entonces en nuestra siguiente... Ahí de engañar a la gente y trolear. Bueno, entonces Pero- en nuestra siguiente emisión, ahí hablaremos un poquito más de las películas de terror, ahora sí, pues porque ya estuvimos... Y animes y mangas y otros Mangas. medios. Sí, pues porque el terror es tema para todos los ámbitos. Ahí déjenos sus comentarios, activen su campana, suscríbanse, compartan este video con sus amigos para ver qué tal les parece y pues... Sí, no sé si les guste más este formato o el formato donde un poco más personal. Les dejamos ahí también la pregunta que hizo Guille, o sea, ¿ustedes cómo harían un juego de terror? Para ver Sí. qué opinan ustedes Sí, al respecto. Así me que llama la atención eso. nos vemos hasta el siguiente mini podcast, que creo que van a ser ahora Mi estos. podcast. Está bien. Así que nos vemos hasta la Ahí próxima. vemos el Bye, brand. bye. Bye.